Pues demos gracias para iniciar esta sesión con nuestro Padre. Marco, ¿quisieras dar gracias, por favor? Claro que sí. Bendito Padre, cuántas gracias te damos por estos tiempos de reunión contigo, en tu presencia. Gracias porque habitas permanentemente en nuestros corazones y tenemos acceso a ti en cualquier instante, en cualquier momento y eres un Dios vivo que quiere compartir quieres compartir tu vida con nosotros y te damos muchas gracias por todo lo que has preparado para nuestras vidas y lo que estás compartiendo con nosotros. Te pedimos que bendigas esta reunión, que tú la guíes con tu Espíritu Santo, que guíes todas las intervenciones que tengamos, cada uno de los que intervengamos, y que sea tu voz la que escuchemos y no la voz de humanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos aquí en este punto tan importante de vivir justicia, entendiendo que el llamamiento de Dios es vivencial. Entonces, cada uno de nosotros, conforme el Espíritu Santo nos trae a la verdad de lo que ahora somos, tenemos que ubicarnos allí. No hay manera de experimentar, de comprobar, ni mucho menos de realmente comprender lo que somos llamados a ser. Que recuerden, somos llamados a ser. No somos llamados a una chamba, a una posición, sino a ser hijos de Dios en la semejanza de Jesús. Y para este fin, el llamamiento que Dios nos ha hecho incluye la obra que Él tiene que realizar para habilitarnos en la vida de hijos. Y dado que esta vida solamente puede entenderse en Jesús, entonces podemos entender este proceso de Dios que no solamente te llama y dice, bueno, está el escritorio, siéntate a ver qué haces, ¿no? Sino que Él hace el trabajo en tu espíritu, alma y cuerpo para que vivas la vida de hijo. Y esto incluye la justificación, y hemos estado trabajando en conocernos justificados, lo cual resulta en ser hechos justos, lo cual resulta en ser hechos ministros de justicia. ¿Sí? Por eso dice en la escritura que vimos en 2 Corintios 5:21, que somos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, es tan importante esto porque te lleva de ser injusto y por lo tanto merecedor de castigo, ¿verdad? Y todo eso, a ser hecho justo y ministro de justicia. Y por eso no podemos correr aquí en el proceso interno, ¿no? En el proceso de permitirle al Espíritu Santo escribir todas estas verdades que van a vivificarnos y a traernos a la realización, a la comprobación, al perfeccionamiento y al establecimiento en la vida de justos. Y podernos entonces conocer justificados es algo muy extenso, ¿no? Que realmente comprende todo el trabajo de Dios para habilitarnos en la comunión divina, donde vamos a poder ser uno con Él, porque mientras en mí haya conceptos de ser injusto, y lo peor es que todos iniciamos con una aceptación
de injusticia, ¿sí? La cual es necesaria para el arrepentimiento. Porque si tú le dices a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, pues Él te va a decir, no tengo pecado. ¿Te das cuenta? Pero yo vengo saturado de pecado y tengo que ser convicto de pecado para ejercer el arrepentimiento. Y entonces hay este proceso, ¿no? En el cual es preciso, es necesario que yo me acepte injusto para vivir el arrepentimiento. Pero ¿qué sucede una vez que se aplique el perdón, que es parte de la justificación, la limpieza de mi conciencia? Entonces, tengo que transicionar, ¿sí? No puedo quedarme en el estado interno de injusto, porque si no ocurre esa transición, entonces, ¿cuándo voy a ser ministro de justicia? No, porque yo me veo sujeto al ministerio de justicia de Dios y le sigo teniendo miedo, ¿sí? Porque el que debe, teme, ¿sí? Entonces, se dan cuenta las implicaciones de esto son muy, muy amplias. En realidad, ameritan toda una guía dedicada exclusivamente a justificación. Eh, y, y, y Abba sabe si eso será el caso con estas series o no, pero a lo que sí soy guiado a compartirles esta mañana es que no se nieguen el proceso de ser justificados, de vivirlo, de permitirle a Dios perfeccionarlos en esta área, porque la misión del Espíritu Santo es traernos a funcionar como ministros de justicia. Y no lo puedes hacer hipócritamente, ¿sí? No puedes verte como ministro de justicia sabiendo que eres injusto, porque entonces caes en esa definición terrible que hace el Espíritu Santo, donde dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. O en las palabras de Jesús, ciegos guías de ciegos, ¿sí? Sepulcros blanqueados, etc. O sea, y eso pues no cabe. Así que este tema y esta verdad de la justificación necesitamos resolvernos a vivirla en su plenitud. Y lo hermoso es que el responsable de guiarte y ministrarte la justificación, pues conoce perfectamente lo que hay que enseñarte, lo que hay que redarguir, lo que hay que corregir y la instrucción en justicia que sigue, ¿no? Y ahí puedes ver en esas operaciones del Espíritu Santo que la misión final es enseñarte a vivir justicia, instrucción en justicia. Pero eso solamente ocurre después de revelación, redargüimiento y corrección. Entonces, puedo ver mi vida en ese esquema y cómo el Espíritu Santo va trayendo revelación, que necesariamente va a traer redargüimiento y corrección, pero no termina allí. Ese procedimiento me permite entonces incursionar a la escuela de justicia, ¿sí? Porque como vimos en la sesión anterior,
La misión de Jesús es hacer justicia. Y cuando ves a Jesús comisionado para hacer justicia y tú eres pámpano en Jesús, tú eres parte de Jesús, entonces esa es tu misión. ¿Sí? Y estar conflictuado, ¿no? Con una identidad, bueno, ya no soy tan injusto como era, pero todavía soy injusto. ¿Me permite a mí participar en la justicia de Jesús? No. Inmediato se ha bloqueado el fluir de Jesús en mí porque yo me sigo considerando injusto. Ahora, entonces, ¿qué hago? Me ubico y digo que soy justo y ignoro las cosas que todavía funcionan en injusticia en mí. Obviamente no. Me ubico en fe. Por supuesto que sí. Recibo la justicia de Dios, recibo el título de justo para vivir el proceso del cumplimiento. Ayer el Espíritu Santo fue muy claro durante el ágape en esta parte, ¿no? Que la fe opera desde la entrega de la promesa hasta su cumplimiento. Y que nos corresponde a cada uno aprender a vivir en fe ese cumplimiento, pero lo vives recibiendo la promesa, dándola por hecha. Entonces, si yo me ubico en ser justo, en aceptarme como justo, todo lo que en mí no es justo ya no lo quiero. ¿Sí? O sea, ya de entrada, no, esto no va con lo que ahora soy. Esto no va con mi nueva creación. Y eso permite que se acelere la obra de Dios en perfeccionarme en justicia. Pero si yo me quedo aquí viéndome injusto, pues entonces aquí estoy dentro de la especificación de lo que creo que soy, ¿no? Es que yo soy injusto. Dios es justo, pero yo soy injusto. Y no hay justo ni a un uno y le doy por allí, ¿no? Entonces, mis obras de injusticia son lógicas, son naturales, como el que es que todos somos pecadores, yo soy pecador. Bueno, pues entonces vives pecando, porque esa es tu declarada aceptación de quién eres. Pero si aceptas ser santo, en fe, te paras en ser santo, y viene el pecado a querer provocarte, tentarte, seducirte, lo que sea, ¿qué pasa? Si te paras en ser santo, no puedo, no, eso no es para mí, porque yo soy santo. ¿Te das cuenta? Eso es importantísimo entenderlo. Tengo que ubicarme en esta justicia que me ha sido dada por la fe. El justo por la fe vivirá. Y vivir la santificación de mi vida para que la justicia de Dios se perfeccione en mi ser. Y esa justicia no se perfecciona solo por limpiarme de toda maldad, pero se perfecciona cuando soy hecho ministro de justicia juntamente con Jesús. ¿Sí? Porque esa es la misión, es ser unido a Jesús, ser uno con Él. Él es el ministro de justicia y yo soy hecho justicia de Dios en Él. Y esa es la expectativa que Abba quiere ver operando en mi corazón. Padre, hazme justicia tuya en Jesús. Y en Jesús es verte como pámpano en la vid, parte de Él, no con Él, sino soy miembro de Jesús.
como Jesús lo dijo, ¿no? Carne de su carne y hueso de sus huesos. Entonces, vamos a comentar sobre esto. Espero, Helen, que te hayas empapado un poquito de lo que estamos hablando. Sencillamente empezamos haciendo un resumen de lo que hemos visto con respecto a la justificación. Y ya lo demás creo que tú ya lo escuchaste bien, porque no tiene mucho que empezamos. Pero si te quedan preguntas, por favor, hazlas. Es muy importante que entiendas lo que estamos recibiendo esta mañana. Y vamos a procesarlo, vamos a trabajar con el Espíritu Santo en captar esto, ¿no? En recibirlo, para que lo puedan cubrir en sus corazones como semilla divina, y esto germine, arraigue, crezca y fructifique en sus vidas. Elizabeth, coméntanos, por favor. Pues que entiendo que es bien importante que no me resista a el proceso de limpieza que todavía hay que todavía se necesita en mí para que cuando mi papá traiga gente a mí que necesita ser procesada por su justicia, yo pueda realmente ser un agente o sea, un pámpano, como usted decía, ¿no? O sea, que pueda ser realmente la justicia de mi papá, que sea evidente en mí lo que él ya ha hecho en mí y que pueda ser algo verdadero, pues no fachas nada más, pues, y que sea algo que yo misma pueda darme cuenta de que el enemigo ya no tiene cola que pisarme, vaya. ¿Listo? Gracias, Elizabeth. Quiero ayudarles aquí un poquito, porque de veras que esto no puede quedar imperfecto en nosotros. Para hacerme hijo, Dios me hace justo. Si vamos a verlo de la manera más sencilla. Y un justo, ¿qué hace? Ministra justicia. La justicia no es pasiva. La justicia no puede ser indiferente. La justicia no puede quedarse de brazos cruzados ante la injusticia. Por eso, cuando se define la conducta del amor, dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Te das cuenta? Entonces, Juan 3:16, por ejemplo, habla de Dios viviendo justicia con nosotros, porque Él conoce esto desde el contexto de la eternidad, ¿no? Entonces, cuando Él te ve a ti, Él no ve a Elizabeth después de su nacimiento y todo lo que Elizabeth hizo o no hizo bien. Él ve la eternidad, Él ve el Salmo 139, el libro que Él escribió sobre Elizabeth, es tu origen. Y luego Él ve, tiene presente el día, el momento de tu concepción, tu gestación, mi embrión vieron tus ojos, tu nacimiento, conoce todo el contexto desde Adán hasta ti y hacia adelante, y todo lo tiene presente. Y en ese contexto, él sabe que Elizabeth nació bajo la injusticia de Adán y bajo el régimen humano que está sujeto a la potestad del diablo, que es
absolutamente injusto, y ministro de injusticia, activamente, ¿no? Entonces, todo lo que tú viviste bajo esa injusticia y las injusticias que en consecuencia practicaste, las tiene presentes. Y su misión en amarte, en darte vida eterna, como dice Juan 3:16, requiere tu justificación. Pero cuando Él piensa en justificarte, no piensa nada más, bueno, sí, le voy a perdonar todas sus faltas, la voy a sanar de toda su amargura, para que ya quede en paz, ¿no? Ya no sufra. No, para Él justificarte es llevarte a vivir su justicia, a participar en las obras de justicia que Él ejerce en otras vidas. Que así como a ti te sacó de allí, tú participes en cómo Él va a sacar a otros de allí hasta hacerlos también ministros de justicia. Entonces, eso es lo que le necesitamos permitir al Espíritu Santo trabajar en cada uno, ¿sí? Hasta convencernos de que el llamamiento de Dios es a que yo sea justo. Porque si yo fuese injusto y estoy en Jesús, entonces hago a Jesús injusto también, ¿no? Pero si Dios me justifica por completo, como Él hace las cosas, todo lo tiene que hacer perfecto. Entonces, mi estar en Jesús es ser parte de Él. No, yo no voy a contaminar o cambiar quién es Jesús. Y para eso, Abba tiene que perfeccionarme en su justicia y hacerme parte del ministerio de justicia de Jesús. Muy bien. ¿Quieres añadir algo, Elizabeth? Sí, o sea, entonces entiendo que él, o sea, para hacerme su hija me tuvo que justificar. Pero lo que usted está diciendo es que él tiene que perfeccionarme en esa justicia, ¿verdad? Y es donde yo digo, o sea, yo sé que yo tengo todavía cosas que no he sido suficientemente, o sea, en las que no he creído, donde Dios tiene todavía cosas que convencerme para yo poder ser librada o liberada de eso y ya no seguirme comportando como esclava de. Y y eso es lo que yo estoy en espera. En mi espíritu, ella me justificó, pero la perfección de esa justicia en mí, para que se manifieste en lo que yo hago y soy, o sea, en lo que digo, en lo que ando, eso es lo que estoy esperando, ¿correcto? Sí. Ahora, sobre eso es lo que hablamos hace unos minutos de cómo se vive la justificación. Se vive en fe. Y fe requiere que le creas a Dios fiel, poderoso, para cumplir perfectamente lo que te prometió. Entonces, cuando Él te llama a ser justa, Él se compromete a hacerte justa, perfectamente justa. Y darle crédito es recibir la designación de justa, ya, ubicarte allí, ¿sí? Y parada en esa designación, creyéndote justa por gracia, en fe,
vivir el proceso de la santificación de tu vida, que es lo que es el proceso de la justificación, tengo que ser completamente limpiado, hecho santo y sin mancha delante de Él. Porque cualquier mancha de injusticia, pues ya, o sea, no eres justo desde que llegas al 65% de limpieza, ¿me entiendes? Si alguien es juzgado y tiene un punto 0,0000001 de injusticia, es designado injusto. Entonces, cuando Dios te dice, ya te justifiqué, tenemos que entender la vivencia de fe y el proceso del cumplimiento de esa promesa. Y ahí es donde se acaba el conflicto de que veo que estás un poquito viviendo, de bueno, pero faltan cosas, todavía tengo cosas. Entonces, por eso es muy importante lo que estamos ahorita platicando, ¿no? Me ubico en la designación de justo, en fe, porque fe quiere decir, Dios me ha prometido hacerme perfectamente justo y por eso me puedo parar aquí y declararme justo. En la responsabilidad de Dios de perfeccionarme en esta verdad, en esta promesa, ¿no? Una vez que estoy allí me arraigo. Y todo lo que en mí no ha sido santificado, ya no me someto a vivirlo, sino cada vez que se manifiestan injusticias en mí, sean propias o realizadas en mi vida por otros, vivo la justificación. Porque si yo me paro en ser justo y se manifiesta una injusticia, entonces ahí tengo, ¿qué hago? ¿Dejo de ser justo para someterme a la injusticia? ¿O vivo el proceso de limpieza para que esa injusticia deje de ser? Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a todos, es a vivir fe. Fe es pararte en el producto terminado bajo la responsabilidad del cumplimiento de Dios y desde allí vivir el proceso del perfeccionamiento de eso. Entonces vamos a usar otro ejemplo. Antes yo era mentiroso y ahora Dios me llama a ser verdadero. Entonces, si yo le tomo la palabra en fe, quiere decir, Él me va a ser verdadero. La única manera en que eso se va a realizar es si yo me ubico en, ahora yo soy verdadero, como Jesús es verdad, y en Él no hay ninguna mentira, ahora yo voy a ubicarme en ser verdad, verdadero, juntamente con Jesús. Entonces, hay mucha mentira que Dios va a tener que limpiar de mi corazón, de mi entendimiento, porque ¿qué pasa con el mentiroso? Que su razonamiento ocupa la mentira para navegar su existencia y se vuelve es como un reflejo, ¿no? Te pegan en la rodilla y la pierna brinca. Lo mismo con la mentira, es natural, pues, o sea, sin pensar, estás generando mentiras de acuerdo a lo que crees que conviene decir, ¿sí? Entonces, ese raciocinio de mentira ha operado en el que miente y se ha desarrollado en cierta proporción, algunos más, unos menos, pero es lo mismo.
Bueno, una vez que yo me ubico en ser verdad, viene la mentira, quiere seguir operando porque no ha sido todavía completamente limpiada de mi raciocinio. Y ahora, ¿a quién voy a obedecer? ¿Sí? Si me anclo en ser verdadero, ya no puedo someterme a la mentira. Pero quiere gobernarme. Entonces, ese es un momento de santificación. Si me anclo, no, Padre, ya no voy a mentir, no. Me someto a ti para que tú quites esto de mí. Permites el proceso de limpieza y ese ejercicio perfeccionó más tu ser en la verdad. Llévate eso a la paciencia, al amor, al gozo, a la benignidad, etcétera, etcétera, a cada área de la vida. Y empiezas a entender por qué Dios nos invita, párate aquí, declárate lo que yo te digo que eres, arráigate allí y ya no te sometas a lo que va a querer venir a dominarte. Y en ese ejercicio viene tu libertad, viene tu santificación, viene tu arraigo en la nueva creación que ahora eres. Viene la renovación de tu entendimiento. Si no lo hago desde este lugar que Él me dice, no sucede. No hay manera que suceda. Y eso explica por qué nos tardamos tanto a veces. Porque nos estamos viendo, sí, yo sé que Dios quiere que yo sea justo, pero me falta mucho. Entonces, ¿dónde me estoy ubicando? Aquí, donde yo, ¿quién sabe dónde es eso? Porque no sé si estoy, nadie puede decir, pues ya estoy al 10%, como sabes. No es que ya no estoy tan mal como estaba yo antes, pero ahí voy, ¿no? Pues ¿para dónde vas? Porque a ser como Jesús no vas. Y entonces, como todavía nos aceptamos injustos o mentirosos o temerosos o impacientes o lo que quieras, eso es lo que vivimos primero y estamos batallando. Es que volví a caer, es que volví a fallar, es que... porque no te has anclado en fe, ¿sí? Y eso es realmente importantísimo. Primero me ubico y allí me arraigo. Y cada evento que viene a pelear contra lo que Dios dice que yo ahora soy, es un proceso de santificación y de arraigo, de crecimiento. Por eso su insistencia para mí esta semana en mi identidad. O sea, que me conozca así, como Él me declara. Totalmente. Y de veras el ágape de ayer les va a servir mucho. Se los recomiendo. Helen, coméntanos, Helen. Estoy procesando todo. Por lo que estoy entendiendo, primero tenía yo dudas, pero ya se me fueron aclarando conforme fueron hablando Liz y tú, Cris. Bueno, el Espíritu Santo. Yo nací de Dios, soy justa por medio de Jesucristo, pero papá quiere perfeccionar su justicia en mí. Y por lo que estoy entendiendo, va a depender mucho de mí, de que yo me ubique en fe, en creer que yo ya soy santa y que tengo que, por ejemplo, hablabas de la mentira y hay muchas cosas más, ¿no? Tengo que, en el momento que venga
algo a mi vida o que yo quiera mentir, ahí es donde yo tengo que poner mi voluntad de mi parte y en fe, pararme en fe en que, papá, esto no es de ti y perfecciona tu justicia en mí, en esto, ¿no? Entonces, pues es importante estarnos ubicando todo el tiempo para poder vivir las obras que papá ya tiene, sus obras de justicia que ya tiene para todo esto. Siento que es una práctica constante para que cada vez vaya haciendo más y más y estarnos ubicando, poner nuestra voluntad para poder permitirle a mi papá que perfeccione su justicia en mí. Solo así, porque como decías, de otra manera no va a suceder. Puedo haber nacido de Dios, pero papá no, impedirle a papá que él pueda perfeccionar su justicia en mí y puedo estar viviendo, escuchando y haciendo las mismas cosas y no va a haber esa perfección. Entendí. Así es, Helen. Y profundizando un poquito todavía sobre eso, es ubicarme en ser justo como Jesús lo es. Sí, no moverme, sí, pero Jesús es al 100 y yo estoy al 1%. Porque si hago eso, entonces mi expectativa está aquí en el 1%, no aquí en el 100%. Fe me lleva al cumplimiento de la promesa. La promesa se cumple cuando tú seas idéntica a Jesús. Entonces la promesa se recibe al 100%, no al 1%. Y se vive al 100%. Por ejemplo, vivo una obra de justicia de Dios, ya pasé la primera etapa, que es el desarraigo de la identidad de injusticia, y es una etapa crítica, ¿no? En la que va a haber una renovación de tu entendimiento brutal, si me permiten la palabra. Pero una vez que ya descansas en que has sido hecha justa, ¿ya acabó Dios? No. Pues si yo allí quería llegar, pues ahí me estaciono un rato. Y voy a batallar porque el 1% no es suficiente. ¿Sí? Entonces, el error de no recibir la promesa en su totalidad causa muchas desviaciones y retrasos y crisis innecesarias, confusión y demás, porque tienes que, lo que necesitamos tener claro es que todo lo que vivo necesito explicármelo de alguna manera. Necesito entenderlo de alguna manera. Y entonces si yo empiezo a confundirme, ese es el terreno del engañador. Y él va a estar allí, pero listo para llenarte de mentiras con el fin de desviarte de tu proceso, y eso ya no es fe, ¿sí? Y seguramente podemos identificar un montón de eventos donde hemos vivido ese tipo de cosas, porque nuestra expectativa no está al 100%. Tenemos que recibir las promesas al 100%, pararnos allí y darle crédito a Abba, que Él es fiel y poderoso para cumplir
lo que ha iniciado. Entonces la Escritura es clarísima. Dice, aquel que inició la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Fiel es el que os ha llamado, este llamamiento, el cual también lo hará. Pero me llamó a ser justo en la semejanza de Jesús. Recibo esa designación, ese llamado al 100%. Allí me paro. Desde esa ubicación vivo su proceso. ¿Sí? Entonces, todo lo que viene a mi vida, que tiene que ver con ese llamamiento, lo vivo en esa fe. ¿Cómo lo vivo en fe? Padre, tú me llamaste a una justicia perfecta y aquí está ocurriendo algo que no es perfecto. Perfecciona tu justicia en mí. Te das cuenta, en lugar de, hijo, le estoy fallando, es que me cuesta, es que yo traigo esto, es que, no, es que aquí me llamaste y aquí haz lo que tú haces, Padre, para que yo viva esto que me llamaste a hacer. ¿Quieres elaborar eso un poquito más, Helen? Sí, y como decías que papá pues tiene presente todo, ¿no? Desde que estábamos, como dice, que desde que en el vientre de nuestra mamá, o sea, todo tiene presente. Entonces, él sabe que pues yo estoy viviendo injusticia, ¿no? También estar consciente en que lo que papá quiere perfeccionar en mí, porque podemos caer en eso, que decir, no, pues me falta mucho, o como me volví a equivocar, o estoy fallando, no lo estoy haciendo bien. O sea, podemos caer en eso, pero si mi papá está consciente de todo eso, pues yo no tengo que estar en esa angustia, ni esa preocupación, ni estar viviéndolo así, ¿no? De que pues tanto me falta mucho, o no estoy haciéndolo bien, o me equivoqué otra vez, sino que estar en esa confianza en que mi papá es el responsable y él lo va a hacer en mí, y yo no estar tan angustiada ni tan preocupada porque no lo estoy haciendo bien, sino porque estar, como decías, estar consciente y tener estar ubicada en que papá lo va a hacer y él me va a hacer justicia. Porque si nosotros estamos viviéndolo en esa angustia de que pues otra vez fallé, o sigo haciendo lo mismo, pues no lo estamos viviendo en gozo, no lo estamos viviendo pues en la carne todavía, ¿no? Entonces, y también ver eso, que pues no me está trayendo paz, y pues esto no es de ti. Y estar descansando en que mi papá es el responsable, que él sabe todo lo que tiene que justicia en mí, y yo nada más estar dispuesta a tener esa disposición con mi padre, ¿no? De que él pueda perfeccionar su justicia en mí, pero como decías, Cris, no entrar en esa, bueno, ahorita lo estoy viendo porque pues sí viene uno pensando estas cosas, ay, ¿y por qué hice esto? ¿Por qué estoy pensando así? ¿O por qué no, en esto no estoy teniendo paz? Y está uno siempre como en esa angustia, en esa preocupación. Pero pues ahorita con esto, pues estar en esa paz de papá, que él lo va a hacer, es su responsabilidad. Bueno, eso es lo que quería yo comentar un poquito. Maravilloso. ¿Sí? Si permaneces en su responsabilidad y comprendes por lo que el Espíritu Santo te ha revelado y te seguirá revelando de cómo te ve Abba, ¿no? Él te ve desde la eternidad hasta la eternidad, hecha perfecta. Pero
donde nos confundimos ahí es que Dios nos ve perfectos, Él ya no ve defectos. No, espérate un momentito. Dios te ve perfecta en su obra terminada. Y te ve exactamente donde estás ahorita también. Porque Él es el responsable de limpiarte, de renovar tu entendimiento, de habilitarte en la vida eterna. Entonces, si Él se hace de la vista gorda, no, ya está perfecta, pues ya no te hace nada, porque según Él ya estás perfecta. Entonces, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, porque Él las va a hacer. Pero Él sabe perfectamente dónde está el asunto. Él vio el planeta Tierra, cómo lo iba a dejar terminado. Pero también estaba totalmente consciente de que la Tierra estaba desordenada y vacía. ¿Te das cuenta? Entonces, con esto en su visión, en su responsabilidad de hacer, se puso a trabajar para llegar al cumplimiento de lo que se había propuesto. Y cuando terminó, vio su obra y dijo, quedó perfecta. Bueno, eso es maravilloso porque nos permite a nosotros ubicarnos allí también, ¿no? Ahora yo soy tu obra, Padre. Yo soy tu responsabilidad. Y ya definiste hasta dónde me vas a, o sea, lo que comprende tu obra, cuándo va a quedar terminado. Y me presentaste a Jesús y dijiste, mira, ¿ves cómo es mi hijo? Te lo voy a mostrar, te voy a ir llevando a verlo para que sepas a lo que me he comprometido contigo. Cada vez que Jesús te sea mostrado por el Espíritu Santo, recibe la promesa. Deja que crezca la promesa, que se aclare la promesa en tu corazón y ubícate ahí. Ahora, desde ese acuerdo, porque eso es lo que fe viene a hacer, es a ponerme en acuerdo con Dios, a darme congruencia con su propósito. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Pues si me vas a hacer justo como Jesús es justo, lo recibo. Empiezo a verme allí, a arraigarme allí, y todo lo que le falta a Dios hacer en mí para cumplir esto perfectamente, lo vivo en ese contexto. Porque en el momento en que yo digo, no, es que me falta mucho, ¿a quién estoy haciendo responsable? A mí. Es que fallé, ¿quién estoy haciendo responsable? A mí. ¿Te das cuenta? Eso ya está completamente desubicado. Entonces, ¿cómo vivo mis errores? Los vivo en fe. Sí, esa es la importancia de esto que estamos hablando ahorita, porque viene la situación a provocarme a ser la vieja criatura. Pero si yo estoy plantado en ser la nueva criatura, va a haber un choque, ¿sí? Y ese choque es lo que Dios quiere que ocurra para que yo le permita en ese momento decir, Padre, me llamaste a ser como Jesús es. Esto no lo acepto ya. Límpiame. Así de sencillo debe de ser. Y así va a ser si nos paramos en la promesa. ¿Por qué fallamos? ¿No? Porque no estoy parado en la promesa. Entonces, si yo estoy parado en, no, yo sé que ya no soy injusto como era, pero me falta mucho, estoy parado aquí, en medio, quién sabe dónde, viene la demanda del pecado y, ay, ¿ahora cómo le hago? Es que me falta mucho y esto me rebasó y ahí me involucré y no supe qué hacer. Pues sí, porque no estabas viviendo la responsabilidad de Abba contigo, sino la tuya con él o contigo, o qué sé yo.
Cualquier versión de esas, todas son malas, incorrectas. Y a todos nos ha tocado, o sea, su hermano Cristóbal, créanme, ha metido la pata más que todos ustedes. Pero la gracia de Abba ha sido traerme a entender ahora y a vivirlo así, y es completamente diferente. Por eso hablamos de fe produce reposo, ¿no? El reposo divino, porque te prohíbe hacer tus obras. Te exige que vivas las obras de Dios en cada situación. Entonces eso simplifica las cosas. ¿De qué se trata esto? De lo que vas a hacer en mí, Padre. Ya lo tengo claro. Entonces ya no me confundo. Pero es que viene como nunca el problema. No importa, se trata de lo mismo, que tú hagas tu obra en mí, Padre, que me perfecciones. Y si esta prueba de fuego es para quemar cosas que están allí, adelante, yo me paro en tu promesa. Y Él va produciendo este resultado en nuestras vidas de una conducta afín a Jesús, de una mente afín a la de Jesús. ¿Se das cuenta? Es producto, no es logro mío, es producto de lo que Él hace en mí, si yo permanezco en fe. Marco, coméntanos, por favor. Sí, gracias. Yo ya me veo justo, me veo justificado por Jesús. No me veo justo en mis propios méritos, sino por la gracia de Dios. Y así me declaro justo. Cuando de mí surge alguna injusticia, Dios me lo muestra y yo lo declaro, lo confieso, se lo entrego y le pido que me limpie. Y Él me acerca cada vez más allá, a donde está Jesús, ¿no? Me ha parecido importante tener claro que dónde empieza la promesa en Ezequiel 36, 26, donde dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y entender que esa promesa se cumple cuando yo recibí a Jesús. Y cuando yo recibí a Jesús, mi Padre cumplió esa promesa, quitó de mí el viejo corazón, el viejo espíritu, y me dio el espíritu de Jesús. Y ahora yo tengo en mí a Dios completo. Está en mí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y vienen a mí para darse completos a mí, para que yo pueda vivir todo lo que Él es. Y ya lo puedo vivir. Ya puedo vivirlo porque ya Dios está en mí. Ya me cumplió la promesa de Ezequiel 36, 26. Entonces, yo ahí me veo y tengo mucha claridad del proceso de Romanos 6 que viví cuando recibí a Jesús y murió mi viejo hombre, mi antigua naturaleza. Y lo que sale de mí, o sea, a mí me descontrolaba mucho ver que salían cosas que no eran divinas, pero ahora me doy cuenta que eso que sale de mí, Dios lo permite para limpiarme, ¿no? Pero tengo que entregarlo, porque si no lo entrego, mi Padre no me va a limpiar de eso. Eso ya está limpio en mi corazón,
ya está espiritualmente terminado, como dijo Liz. Y lo que está limpiando Abba es mi mente, ¿sí? Mi entendimiento. Yo ya soy un hijo de Dios, soy idéntico a Jesús y estoy en este proceso de Romanos 8, 28 al 30, ¿no? Así es como me veo. El problema se da cuando yo soy diferente de Jesús. Cuando digo, Jesús es uno y yo soy otro, ¿no? Pero cuando soy uno con Él, como dice 1 Corintios 6, 17, ya no existe ese problema. Cuando soy uno con Jesús, y igual que Jesús se lo pidió a su Padre en Juan 17, que sean uno como tú y yo somos uno, pues yo ya estoy ahí. Y sí, hay cosas por limpiar todavía que salen, pero es simplemente el proceso de limpieza, de santificación. Mi Padre es el que sabe todo lo que hay que limpiar y lo único que tengo que hacer es entregar. Gracias, Marco. Y mucho de lo que Abba limpia es el engaño que todavía creemos. Recuerden que la característica del engaño es que el engañado cree que eso es la verdad. ¿Sí? Entonces, en Juan 17, Jesús le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso es maravilloso que esté allí, o sea, cuando el Espíritu Santo te lleva a las Escrituras y las inspira a tu espíritu y te da revelación, te permite ver de qué se trata eso. Entonces es maravilloso porque puedes ver la operación del Padre en tu vida, ¿no? Ministrarte verdad por el Espíritu Santo y esa verdad te va a santificar. Cada vez que recibes revelación, estás siendo santificado. ¿De qué? De engaño. Y una vez que la verdad empieza a operar en ti, aquello que antes creías a Dios ser, todos esos engaños, ya no operan en ti. Entonces la justificación opera precisamente en este proceso de las 4 operaciones del Espíritu Santo. Revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia. Vamos a vivir justicia. ¿Sí? En la plenitud de Dios. Y ahí es donde está este asunto de recibir la promesa al 100%. Ahora, yo me paro allí, entendiendo que esa es la promesa de mi Padre que Él está cumpliendo en mi vida. Y entonces, hasta dónde Él va en su trabajo de cumplirlo? Yo no lo sé ni me preocupo. Sí, porque no se trata de ir midiendo mi logro, sino se trata de ir viviendo la justificación. En otras palabras, ¿hasta dónde va? Ese es asunto suyo. Él es el que ve mi corazón. Yo no puedo ni ver mi corazón así como Él lo ve, o sea, de ninguna manera. Él sabe el orden en el que va trabajando, qué le corresponde hoy en su obra en mi vida. Yo descanso eso en Él.
todo lo que soy está descansado en Él y en su promesa. Entonces, si en verdad vivo eso, hoy se trata de su programa, de su agenda, para continuar su obra en mí, de santificarme por completo. Y en lo que ya me ha mostrado y convencido, ¿cómo ocurre eso? Porque Él saca la luz de mis ojos lo que sigue, ¿sí? Y lo va a hacer por su verdad. Ese es el mecanismo. Hoy me va a traer a entender algo que no había entendido, o va a aclarar aún más algo que había empezado a sembrar en mi vida. Y eso va automáticamente a exponer, por eso revelación inmediatamente redarguye, porque va a exponer el engaño. ¿Sí? Y entonces yo necesito participar en el proceso de recibir esta verdad y desechar este engaño. Lo que yo tenía calificado como verdad, ahora tiene que ser calificado como mentira. Entonces, eso es como ocurre esta limpieza, ¿sí? Una vez que queda calificado en mi corazón como mentira, lo desecho. Y todo lo que eso trajo a mi vida, el vivir ese engaño, porque el vivir engaño te daña, te contamina miren a Saulo de Tarso viviendo un engaño religioso. Entonces, ese engaño que él vivía le lleva a obras terribles de injusticia. Su conciencia ahora está llena de eso. Cuando viene la verdad, imagínate el golpe. Espérate, ¿qué he hecho? ¿Sí? Por eso es que el redargüimiento es para vivir perdón. Ya. ¿Sí? No para que escarmientes y hagas penitencia. No, es vete al perdón de inmediato, o sea, vívelo, recíbelo, procésalo, para que tu conciencia sea limpiada de toda obra muerta. Y en el descanso, en el gozo del perdón, ahora viene la corrección, ¿sí? Porque si estoy lleno de esta confrontación, que bárbaro, pero pues ahí me hundo. Y el que no sabe vivir el redargüimiento bien, se atora, ¿no? Y puede permitirle al diablo otra vez llenarlo de más engaños, sembrarle otras cosas, desviarlo. Esta es una ruta perfecta si permaneces en fe. Por eso esto que hoy Dios nos está hablando de, mira, párate aquí y vive desde aquí el proceso en la responsabilidad del que te hizo la promesa. No te muevas de allí. Te permite evitar toda confusión y no darle lugar al enemigo en tu proceso personal. Pues fíjense, no es que yo me sugestione, yo ya estoy bien. No, yo ya tengo esta promesa que mi Padre está cumpliendo. Y me declaro aquí porque Él me dice que yo me pare aquí y todo lo que viene a mi vida que no ha sido limpiado es para que lo limpie. Entonces estoy expectante del redargüimiento porque ya sé cómo voy a salir del redargüimiento, perdonado. ¿Te das cuenta? O sea, no tengo el redargüimiento porque no es, ay, a ver cómo me va. No, es gracias, Padre.
porque estás avanzando en tu obra de limpiarme, de sanarme, de santificarme. Me gozo y vas a ser quebrantado, sí, por supuesto. O sea, todo eso lo vamos a vivir, sí, pero en fe. El Espíritu Santo no nos dejó revelación en la Escritura de cómo vivió Pablo todo ese proceso, ¿no? Cómo vivió Pedro, nos pinta un poquito en el intercambio que tuvo con Jesús de Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Las 3 veces y que finalmente puede decir, tú sabes todas las cosas. O sea, ¿qué más te digo? ¿No? Pero se dan cuenta, Jesús no lo dejó allí. Me fallaste, me traicionaste, me mentiste, eres un cobarde. No. Las palabras de Jesús lo llevaron ¿a dónde? A fructificar. ¿Sí? Porque eso es lo que fe hace, es la promesa. Apacienta mis ovejas. ¿Te imaginas cómo procesaba eso Pedro? ¿Con qué? ¿Cómo yo? Yo no tengo cara para pararme con estos hombres. Promesa, fe, para que te puedas parar en Dios, en su responsabilidad contigo y vivir el redargüimiento que te sana y luego la corrección que renueva tu entendimiento. Y una vez que entiendes la verdad de la gracia que Dios te está dando y la recibes, ya no estoy en condenación, estoy perdonado, pero necesito entenderme en esta nueva creación ahora. Entonces ahora sí puedo ser enseñado a vivir esa nueva creación. Eso no puede jamás cambiar porque es el método divino y es perfecto y es operado por el Espíritu Santo. Marco. Ayer me dio mi padre una enseñanza muy hermosa a través de un hermano que está viviendo su proceso de adopción. Y ahí va, Dios lo está llevando bien. Entonces mi hermano se había quedado de ver con una persona pues muy humilde, era portero en un edificio donde él vivía, y habían quedado de verse para desayunar. Y habían quedado de verse a las 9:30, y él se levantó corriendo porque se le hacía tarde y llegó ahí todo fatigado, y al cuarto a las 9:25 le habla a esta persona para decirle que va a llegar a las 10. Y entonces él tomó la decisión de reclamarle, como él me dijo, de ser asertivo y decirle todo lo que a él había pasado para poder llegar ahí y decirle que eso no se valía y todo esto, ¿no? Y fue muy hermoso todo lo que Dios me estuvo enseñando. Yo no le comenté nada, o sea, simplemente lo escuché y todo, pero me fue llevando Dios a cómo yo estoy viviendo ese tipo de cosas. Y cómo hubiera yo vivido esto en lugar de mi hermano. Y es que hay decisiones que uno va haciendo, ¿no? Voy a querer cambiar al mundo, cambiar a los demás, para que se adapten a mi manera de ser y de pensar y lo que yo creo justo.
¿O voy a permitir que mi Padre me cambie a mí? Y entregarle lo que sale de mí en ese momento, entregarle a mi Padre la frustración, el enojo, el coraje que está saliendo de mi corazón y permitirle que Él me limpie, y hacia mi prójimo, la persona que cometió una injusticia conmigo, entregarle la justicia de Dios y tratarlo bien. O sea, no permitir que esto afecte la relación que tengo con Él. No permitir que esto afecte el trabajo que Dios está haciendo en esa persona a través de mi vida, ¿no? O sea, viviendo justicia con nuestra persona, con el injusto, viviendo justicia, ¿no? Entonces, fue una enseñanza muy hermosa la que mi padre me dio, y sobre todo, pues que me permitió no hablar palabra, ¿no? O sea, toda esta enseñanza la usó Abba para hacerme crecer a mí. Estoy tomando decisiones en cada instante, con todos los eventos que vienen a mi vida, yo estoy decidiendo cómo voy a vivir esto para aprovechar el evento, para permitir que Abba me siga limpiando y vivir justicia hacia los demás, ¿no? Entonces, es maravilloso este sistema como lo diseñó Abba, y es maravilloso que mi padre me permita ver en otros, y falta todavía el proceso de yo vivir lo mismo, ¿no? O sea, de que ahora se presente en mí esa situación para que yo pueda ver qué es lo que sale de mí, ¿no? Pues está ocurriendo todo el tiempo. Sí, sí, sí. Todo el tiempo, porque ocurre aún internamente. ¿Sí? O sea, piensas en alguien y tu corazón que vive. Sí, entonces es constante, y qué bueno, qué testimonio tan hermoso. Otra cosa que quería comentar brevemente es dos situaciones de cómo Pablo vive los eventos. Cuando dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Esa es una, y la otra es Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esos dos cierran todo, empaquetan la semilla de Dios y nos permiten llegar lejísimos. Gracias. Gracias, Marco. Bueno, pues yo tengo que cerrar la sesión porque tengo un compromiso en 2 minutos. Y vamos a dar gracias. Por favor, trabajen esto con el Espíritu Santo. Tendrán el video pronto para que lo puedan procesar otra vez y dar los pasos de fe necesarios para vivir esto que Dios nos está hablando, ¿no? Padre, gracias por lo que has traído a nuestras vidas hoy, por tu Espíritu, y porque nos va a recordar y a ampliar la revelación de lo que nos invitas a vivir en fe. Eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Padre, y a ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Bendiciones.